Mafioso es repetir vacaciones un año y otro año con un narco. Eso es mafioso. Señor ministro, me da usted vergüenza. Toda Europa sabe que tenemos en España el gobierno más corrupto de la historia y ahora también que es el responsable del humillante apagón del 24 de abril, 15 horas, 5 fallecidos, 49 millones de consumidores sin 4 servicios esenciales: electricidad, telecomunicaciones, transporte e información. Ustedes han entrado en un círculo de corrupción intolerable. ¿Qué está haciendo para defender a los consumidores? De las cosas que usted ha citado, ni el suministro eléctrico, ni el transporte ferroviario, ni las telecomunicaciones, ni la información son competencia de este ministerio. Es la legislación española. Usted es portavoz en materia de consumo. Quiero creer que usted conoce la materia de la que es portavoz, pero igual con mucho gusto yo le contesto y le digo qué estaba haciendo el Gobierno el día del apagón. El Gobierno puso todos sus esfuerzos en recuperar la normalidad de los servicios en apenas unas horas. Se rescataron los trenes parados, se hicieron gratuitos en cuanto se pudo los servicios de cercanías, se garantizó el abastecimiento de los hospitales, se ofreció toda la información disponible sobre el restablecimiento del suministro, sobre los contratos y los títulos afectados, sobre la conservación de alimentos, y se ofreció esta información a una ciudadanía ejemplar, responsable y solidaria. Así que, señoría, el Gobierno estaba cumpliendo con su obligación de servir el interés general. Yo le preguntaría dónde estaban ustedes, pero es que lo vio toda España. Ustedes estaban anunciando un caos que nunca se produjo, estaban desinformando, estaban intentando obtener réditos políticos de una crisis inédita y, en el colmo de la desvergüenza, estaban criticando la gestión de una emergencia abrazados al señor Mazón en Valencia. ¡Qué vergüenza! Señor ministro, acaba de demostrar usted que no ha hecho nada en defensa de los consumidores durante todos estos 30 días. Ha estado usted callado como un muerto. Por coherencia, por respeto a los españoles, pida usted la dimisión del señor Sánchez, en congruencia con lo que él decía. Finalizando, señoría. Necesitamos un Gobierno que defienda a los consumidores, liderado por Alberto Núñez Feijóo. Muchas gracias. Yo le voy a decir, el problema de su discurso en general, no del suyo en particular, del discurso del Partido Popular, es que se desmonta con una sola pregunta. Con una sola. ¿Dónde estaban ustedes? ¿Dónde estaban? ¿Dónde estaban con la prohibición del corte de suministros a las personas vulnerables? En contra. ¿Dónde estaban con la suspensión de los desahucios? En contra. ¿Dónde estaban con la protección del empleo frente a los aranceles de Trump? En contra. Y cuando se trataba de mantener los impuestos a las grandes energéticas, ¿dónde estaban ustedes? Con las grandes energéticas. Y cuando se trata de la ofensiva de la patronal para boicotear la reducción de jornada para 12 millones de trabajadores en España, ¿dónde están ustedes? Con la patronal. Y cuando se trata de poner orden en el descontrol de los pisos turísticos ilegales y bajar los alquileres aplicando la ley de vivienda, ¿dónde está el Partido Popular? Protegiendo a quienes se lucran a costa del derecho a la vivienda de millones de familias en España. No me hable de proteger a los consumidores. ¿Sabe a qué se dedica este ministerio? Después de la Dana, hicimos ilegal que las compañías VTC puedan subir sus precios en una emergencia. Y hemos abierto una investigación tras las denuncias de precios inflados después del apagón. Eso es defender a los consumidores. Lo que ustedes hacen es ponerse sistemáticamente del lado de quienes se lucran a costa de sus derechos. Bueno, lo primero que querría decir es que era una pregunta para el ministro de Transportes, pero una vez más no ha venido y me la contesta el ministro de Transformación Digital. A mí yo no tengo ningún inconveniente, yo se la formulo. ¿Es compatible ejercer dignamente la tarea de ministro con insultar por tierra, mar y aire a los españoles? He tenido dificultades para escuchar su pregunta porque estaban sus compañeros de bancada montando mucho ruido, pero creo que he intuido un poco lo que es el mismo ruido que este. Pero creo que he intuido lo que decía. Entiendo que el contenido de su pregunta es que rechazar el uso de los insultos en política. Tengo aquí un listado de los insultos que ha proferido la señora Ayuso, el señor Feijóo. Da vergüenza decirlo, da vergüenza reproducirlo, créame. Pero si el contenido de su pregunta va por ir en contra de la utilización de insultos en política, yo lo comparto con usted. Y le pido que, por favor, en esa campaña de insultos, de odio y tal, hoy hemos sabido que hay 150 sedes socialistas que están siendo atacadas. Y le pido, por favor, que aproveche la oportunidad para hacer lo que no han hecho sus dirigentes, que es condenar los ataques a las sedes socialistas. Muchas gracias.
Un ejemplo reciente lo tenemos con su jefe, el señor Sánchez, que a las pocas horas del apagón sentenció que probablemente habíamos sido víctimas de un ciberataque, culpando del mismo a la energía nuclear, misma línea que siguieron todos ustedes. Todos los miembros de su gabinete. Por cierto, según el diario británico The Telegraph, el apagón se debió a un experimento del Gobierno con las renovables. No le digo más. Dejen de mentir a los ciudadanos, dejen de insultar considerándoles imbéciles y dimitan. Convoquen elecciones y permitan que los españoles sean dueños de su futuro. Permitan que llegue un gobierno que piense en el bien común y no en el de un solo hombre. Flojo, muy flojo. Es una pena la pérdida de tiempo, señor senador. Es una lástima. Yo, de verdad, lamento que usted y el resto de bancada del Partido Popular le preocupe poco que en este país se hayan estabilizado 330.000 plazas de empleo público, le importe poco que haya 760.000 empresas, pymes y autónomos que han recibido ayuda del kit digital, le importe poco que estemos negociando un nuevo acuerdo con la función pública, le importe poco que España sea una de las 7 primeras fábricas de inteligencia artificial de la Unión Europea. Eso es a lo que se dedica este ministro y ustedes no tienen ni idea, porque no tienen ni idea de por dónde va el mundo. Están en otra cosa. Como les importa poco que España esté creciendo al 2,7% en 2018, que venía del 2,7 y hoy esté en el 2,8, que la Comisión Europea y la OCDE prevean un crecimiento del 2,6 para 2025, que el mercado de trabajo bate un récord con 21,6 millones de afiliados, que el salario mínimo esté en 2025 en 1.184 euros, 6.000 euros más al año que cuando gobernaban ustedes, o que una pensión hoy sea 1.128 euros de media, es decir, mucho más que cuando gobernaban ustedes. Todo esto a ustedes les da igual, porque están dedicados a otra cosa. Hoy el señor Feijóo ha dicho que este era un gobierno mafioso. Y yo le quiero decir que mafioso es el que amenaza a los periodistas y financia a los agitadores como hace el Partido Popular. Mafioso es quien cobra sobresueldos en dinero negro. Mafioso es quien se carga al líder de su partido por denunciar la corrupción de su partido. Mafioso es quien defrauda a Hacienda con facturas falsas para financiar un ático, y es un mal día para decir lo que ha dicho usted después de lo que ha dicho el Supremo. Eso es mafioso. Mafioso es repetir vacaciones un año y otro año con un narco. Eso es mafioso. Eso es mafia. Señoría, eso es lo que hace la mafia y se parece mucho a lo que hacen ustedes. Muchas gracias. Señor ministro, desde el sosiego, ¿los WhatsApps conocidos considera usted que son un ciberataque, un sabotaje o, como diría la brillante ministra portavoz, casquería? Señor Salvitorio, gracias por su pregunta, con todo el sosiego, como siempre. Mire, yo creo que ustedes, y se nota a diario, superan muchos límites. Desde luego el de la urbanidad, el de los buenos modales, el de las preguntas respetuosas. Imagínese que yo a usted le dijera, señor Salvitorio, ¿por qué no hace usted públicas conversaciones suyas, WhatsApp suyos, en reuniones, en conversaciones telefónicas, que haya trasladado opiniones sobre personas de su partido a sus compañeros y compañeras, por ejemplo? Imagínese que se lo digo. Imagínese que yo le digo que me gustaría saber qué opina usted del liderazgo del señor Feijóo, o qué opina de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Senado. Además, en dos momentos bien concretos. Por ejemplo, ¿qué opinó usted el día que en la Comisión de Venecia hizo público el dictamen sobre la ley de amnistía? Seguro que usted dijo a alguien: somos unos linces, somos unos linces. O el día famoso, inolvidable, de la coreografía que organizaron en aquella pregunta que hizo la portavoz de su grupo. Estoy seguro que usted a alguien íntimo le diría: qué vergüenza hemos pasado hoy. Yo quería ser un senador respetable y fíjese para lo que hemos quedado. Gracias. Mire, cuando escuché a la portavoz hablar de casquería, pensé que solamente había dos posibilidades. Una, que le gustaban las manitas de cerdo, o dos, que probablemente había mucho cerdo tratando de meter las manitas. Es verdad que después hemos conocido que también aparecen las manos de Santos Cerdán. Pero luego inmediatamente pensé que Einstein siempre tiene razón y la velocidad de la luz es mucho más rápida que la del sonido, y hay personas que brillan exclusivamente hasta que empiezan a hablar. Aldama informa a Hidalgo que la ayuda va a venir a través de la SEPI y no del ICO. Usted me dirá que es coherencia, porque ha participado el presidente de gobierno más indecente de la historia de la democracia, y en ese sentido la indecencia es coherencia. Pero mire,
No hay sabotaje, es un problema de un gobierno incapaz, donde nunca hubo tanto ministro políticamente inútil. Es verdad que ustedes se enfadan cuando les digo eso, y no deberían hacerlo, porque como decía el gran humorista catalán, el Perich, decía que la libertad de expresión consiste en que un ciudadano puede llamar inútil a un gobernante y al ciudadano no le pasa nada. Es verdad que viéndoles, al gobernante tampoco. No es su caso. Su principal característica no es esa. La suya es la hipocresía. Porque no hay mayor hipocresía, señor ministro, que predicar integridad desde un nido de corrupción. Pero tenga cuidado, porque cualquier hombre sabio puede caer sentado en un nido de avispas, pero solamente el necio permanece sentado. Le agradezco, señoría, le agradezco los versos que me ha dedicado. Creo que la prosa le va mejor, pero en todo caso le agradezco algo de altura literaria. Mire, creo que usted aprovecha con facilidad la privacidad de otros, pero que sin embargo es muy celoso de la suya. Y, en fin, pues esto también les define, ¿no? Porque, sinceramente, creo que cuando superan ustedes límites, esa falta de principios, esa falta de límites que ustedes demuestran. Sí, en su primera intervención le he dicho que ha sido usted respetuoso, en la segunda no. Ha sido usted muy machista con la ministra portavoz, y se lo tengo que decir con toda claridad. Muy machista. Le decía que la falta de principios en el ejercicio de la oposición que ustedes practican a diario, en definitiva, lo que tapa es la falta de proyecto político. Porque, ¿cuál es el proyecto económico para nuestro país que el Partido Popular presenta? Nosotros estamos consiguiendo que el 40% del crecimiento económico de la Unión Europea sea España, que supone un 17% de la economía europea y, sin embargo, crecemos un 40%. ¿Qué le parece que reforcemos el estado del bienestar? Ayer anunciamos que para los menores de 16 años tendrán derecho gratuito a lentillas y a gafas para salud visual. ¿Qué le parece? ¿Cuál es el proyecto político del Partido Popular? Pues no es nada. Ustedes no tienen ningún proyecto, por eso van a hacer un congreso, en fin, que a ver qué sale de ahí. Por eso le digo, su falta de principios es simplemente falta de proyecto. Gracias. Sí se puede traicionar la palabra dada y pactar con la ultraizquierda populista, los herederos de ETA y el secesionismo golpista. Claro que se puede, señora Montero. Ustedes son una autocracia disfrazada de democracia. ¿Hasta cuándo van a seguir gobernando sin presupuestos, saltándose cada día la Constitución? En definitiva, ¿qué quería usted decir, señora García? En definitiva, la pregunta que usted hace aquí en el día de hoy, aparte del lema si se puede o no se puede o como usted lo quiera plantear, era efectivamente si el Gobierno iba a traer presupuesto a esta Cámara y a las cámaras correspondientes, y la respuesta es sí. Como hemos venido diciendo, desde que ustedes evidentemente están trasladando esa idea de que no lo vamos a hacer, estamos trasladando la verdad. Vamos a traer presupuesto y, por tanto, vamos a ver si efectivamente el Partido Popular, cuando está pidiendo esta cuestión, lo que lo está haciendo es simple y llanamente por ese juego político de la política inútil que ustedes practican, o si es que por primera vez están ustedes dispuestos a escuchar y a apoyar unos presupuestos que supongan bienestar para el conjunto de los ciudadanos. ¿Es eso, señora García? Esto es una guerra sucia. La mafia se sienta a la mesa en la sede de Ferraz. Sí, señora Montero, al señor Santos Cerdán se le está poniendo cara de coldo. Ustedes han convertido la presidencia del Gobierno en una escombrera de todas las corrupciones. No les falta un delito. Y sí, tiene usted razón, nadie les puede dar lecciones de corrupción. Ustedes tienen más cátedras que Begoña Gómez. El hedor es insoportable. El hermano del presidente, su gallardo contratador, su esposa, su banda del Peugeot, su número 2, el de las presuntas sobrinas, la expresidenta de Adif y hasta el fiscal general. Esto no es un gobierno, es la Rosa Nostra. Apártense, son un obstáculo para la regeneración democrática, la integridad del Estado de Derecho, la fortaleza de las instituciones y para el futuro de España. Sí, señora Montero, son ustedes el pasado. No ha sido su mejor día, señora García, créame. Porque, claro, hablar el Partido Popular de guerra sucia o cloacas
del Estado, ¿verdad, señora García? ¿O ya no se acuerdan de lo que ocurrió durante el mandato del Partido Popular? ¿Se acuerda de lo que ocurría en la cúpula del Ministerio del Interior? Porque, claro, esa es la realidad de la que vinimos. Por tanto, en definitiva, lo que usted está trasladando, y trasladan siempre desde ese espíritu profundamente antidemocrático, es la falta de legitimidad de este Gobierno. Es lo que usted quiere decir en toda su intervención, que este Gobierno no es legítimo, por tanto ustedes no aceptan el resultado de las urnas, por tanto ustedes no aceptan la democracia, por tanto aprovechen el cónclave para hablar de democracia y de respeto a las urnas. Y por cierto, señora García, todo ese popurrí que usted saca le va a pasar lo que le pasa en el día de hoy. Usted me dijo a mí, usted mintió, revelando informaciones fiscales en los pasillos de esta Cámara 4 horas antes de que fueran publicadas en un medio de comunicación. Usted me dijo, esto es un delito, filtra información de contribuyentes. ¿Va a pedir usted perdón, señora García, después de escuchar la sentencia del Supremo? ¿Va usted a pedir perdón después de cada sentencia? Que ponga, que arroje claridad sobre la sarta de mentira, de bulo, de infundio que ustedes intentan divulgar solo y exclusivamente para trasladar una realidad paralela que no se corresponde con la del día a día, porque no quieren hablar de empleo, no quieren hablar de crecimiento económico, no quieren hablar de derechos sociales, no quieren hablar de vivienda. Quieren fango, fango y más fango. Vamos a ver si desde el sosiego y de un modo civilizado podemos utilizar esta institución pública para dar soluciones a la gente y para intentar responder a los problemas reales de la gente. Los andaluces somos una gente muy respetuosa, trabajadora y luchadora, y con mucha ilusión en el futuro, una ilusión que nos ha devuelto Juanma Moreno, y un futuro en el que desde luego no está presente ni Pedro Sánchez ni el Partido Socialista, ni mucho menos la coalición de intereses que usted representa. Señoría, yo comprendo que, intuyo que arranca la campaña electoral en Andalucía. Y supongo que por eso me hace usted este mitin que ha vertido aquí en el Senado. Pero no sé muy bien qué quiere preguntarme a mí como vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo. Yo igualmente voy a respetar a los andaluces y a las andaluzas y le voy a contestar. Mire, señoría, yo creo que los hechos se demuestran votando. Y es gracias al Gobierno de coalición progresista que hoy Andalucía va mejor, señoría. Fíjese. 576.333 trabajadores andaluces se han visto acogidos a un ERTE que le ha salvado su vida. Andaluces y andaluzas. ¿Sabe lo que votó su partido? A esos andaluces y andaluzas votó en contra de salvar esos puestos de trabajo. Le voy a dar más datos, señoría. Le voy a dar más datos. Fíjese. El salario mínimo que afecta a 476.000 andaluces y andaluzas. Hemos subido el Gobierno de España el salario mínimo un 61%. ¿Sabe lo que opina su partido? ¿Sabe lo que pasaría si gobernaran ustedes en España? Que bajarían el salario mínimo y jamás los andaluces y las andaluzas podrían vivir un poquito mejor. 470.000 personas. Le voy a dar más datos, señoría. ¿Sabe lo que han hecho ustedes con la reforma laboral? Esa reforma laboral que ha generado 3 millones de ocupados más en España. ¿Y sabe cuántos en Andalucía, señoría? 500.000. ¿Sabe lo que ha votado usted, Juanma Moreno y su partido? En contra. Si es por ustedes, los andaluces y las andaluzas hoy estarían absolutamente asfixiados. Pero le voy a dar el último dato, señoría. ¿Sabe cuál era la tasa de paro cuando gobernaba el Partido Popular en Andalucía? ¿Le suena? El 34%. No le hablo del paro juvenil. Escuchen, que yo los he escuchado con atención. ¿Sabe cuál es hoy, señoría, siendo la tasa de paro más elevada de España? Del 15,8. ¿Sabe gracias a qué? A la reforma laboral y al diálogo social al que ustedes han votado en contra. Así que, señoría, ninguna lección de ayudar a los andaluces y a las andaluzas en nuestro país. Pero hay más. Este fin de semana hemos conocido una grabación en que una fontanera de su partido, Leire Díaz,
en Cantabria la conocemos muy bien, socialista, pata negra, se reúne con un empresario acusado de fraude fiscal y en esa reunión le solicita que busque datos para desacreditar al teniente coronel Antonio Balas, jefe de la delincuencia económica de la UCO. Ahora me dirá usted, como ella dice, que solo era un reportaje de investigación, sin comentarios. Es usted un ministro de Interior que no sale en defensa de sus subordinados y que calla ante los ataques que reciben de sus compañeros de gabinete. Un ministro cómplice. Ha llegado a decir que el juez Peinado estaba fuera de la ley realizando una investigación prospectiva. Cree el ladrón que todos son de su condición. El ministro del Interior más reprobado de nuestra historia democrática y el que peor valoración tiene entre la ciudadanía. Todo un hito. Aún está a tiempo de dimitir, señor Marlaska, y llévese consigo al señor Sánchez. Pero antes de hacerlo, pidan perdón a los jueces y a la UCO. Es lo menos que pueden hacer. Aunque dudo que en su caso, un hombre que en sus tiempos fue juez y que ahora es un pobre títere al servicio de una organización que se maneja como una mafia, un hombre que abandonó a las víctimas del terrorismo para irse con sus verdugos, lo haga. Señor Cuesta, su actuación es incalificable. Yo no caigo en eso. Yo he sido educado en otros valores y en otros principios. Buena prueba de ello, he luchado contra los terroristas y he luchado contra la corrupción y lo seguiré haciendo. Y la diferencia entre este Ministerio del Interior y los suyos del señor Fernández Díaz, incluso del señor Zoido, que luego diré, creo que es abismal. A mí no me grababan diciendo de montar no sé qué parafernalia en Cataluña que lo arreglaba no sé quién con el director de la Oficina de Corrupción de Cataluña. A mí no me grababan con comisarios, Villarejos, etcétera, como a otros ministros, ministras. A mí no daba órdenes para que destruyeran material que podía ser incriminatorio. Los españoles tuvieron que esperar en el año 2024 para acceder a los medicamentos innovadores 20 meses, tiempo que tardó la sanidad pública en nuestro país para financiar fármacos y terapias que salvan vidas. Señora ministra, estamos hablando de salud y bienestar. Le voy a pedir un favor. Usted que se sienta en la mesa del Consejo de Ministros con la señora Montero, dígale el compromiso que adquirió aquí el año pasado de aportar el 50% de la ley de dependencia a las comunidades autónomas. Y no me diga que apoyemos los presupuestos. Eso es obligación del Gobierno. Fernández Pérez, mire, yo lo siento porque esta pregunta le ha salido mal, le ha salido el tiro por la culata, porque ustedes, como siempre, vienen aquí a poner a parir a su país y resulta que es que, sí, a poner a parir a su país, a través del Gobierno, pero a poner a parir a su país no es educación, no es una falta de educación. Como les han pedido antes, le han pedido sosiego, yo les pido también sosiego, y también se han alterado cuando le han pedido sosiego. Lo segundo que perjudica el acceso, mire, son, por ejemplo, en algunas comunidades que usted conocerá muy bien, el aumento de las listas de espera para que esos pacientes puedan ser diagnosticados y puedan ser tratados. ¿Y sabe lo tercero que puede dificultar el acceso a medicamentos innovadores? Ahogar a la universidad pública, que es ahogar a la investigación. Y no se lo va a creer usted, pero ¿sabe dónde se dan estas tres concurrencias? Sí, efectivamente, en la América del señor Trump y en la Comunidad de Madrid de la señora Ayuso, su líder espiritual, la guardiana de las esencias de las peores políticas trumpistas. Sí, señorías del Partido Popular, impuestos, listas de espera y fármacos innovadores en nuestras universidades públicas. Díganles a su casa, díganle al Partido Popular que deje de bloquear esto que es absolutamente crucial para que los españoles puedan tener acceso a los últimos medicamentos. Muchas gracias.